Amigos, bienvenidos todos ustedes a esta su cuarta emisión del programa de Ruta. Saludos a los que nos ven en la tablet, en el iPod, en el iPhone, en la computadora. Saludos, amigos de redes sociales. Viri, ¿cómo estás? Hola Dani, hola amigos de Ruta. Yo estoy muy bien, emocionada por este cuarto episodio. Así es, ya estamos listísimos para arrancar. El día de hoy tenemos cosas muy interesantes que mostrarles de aquí de nuestro fabuloso estado de Guanajuato. Un arte, ¿verdad?, que se hace con unos mosaicos muy peculiares. Los vamos a conocer y con un platillo que deben de conocer visitando la ciudad de Celaya. Amigos, aparte, el día de hoy de Ruta los lleva Comics Celaya para que vayan a degustar un platillo delicioso. Viri, ¿qué tienen que hacer para que se ganen este pase? Únicamente, Dani, comentar en todas nuestras redes sociales 5 personajes famosos del estado de Guanajuato, en general, artistas, históricos. En fin, lo que se puede poner el nombre de Viri también, ¿no? Sí, también. Muy bien, pongan el nombre de Viri, ¿verdad? También se vale. 5, ok, completo, ahí está, doble el reto. 5 personajes que hayan dejado huella aquí en el estado de Guanajuato. Comenten en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y de Ruta los lleva a Comics Celaya, el lugar donde comen los superhéroes. Así que, Viri, ¿te parece? Empezamos con esto, ¿qué es? De Ruta. ¿Qué tal? Soy Luz Rangel, soy artista plástico y en esta ocasión en De Ruta quiero compartirles un poco de mi arte en mosaico veneciano. En el momento en el que llega un taller impartido por el maestro Eliseo Mijangos a Celaya, que era algo novedoso, fue en Casa de Cultura, pero en ese momento yo estaba pasando por una situación complicada, mi mamá estaba enferma y no pude inscribirme al taller que estaba impartido por este maestro, que tiene una gran trayectoria, entonces pues me lo perdí, por así decirlo. Al poco tiempo surgió la idea en una iglesia sobre la realización de un mural. Entonces el equipo de pintores, artistas plásticos que estuvieron en el primer taller se reunieron y empezaron a trabajar en este nuevo mural. Pero no sé realmente las situaciones, varios pintores declinaron, entonces se buscó un nuevo equipo y en ese nuevo equipo pues me contactaron, me invitaron y acepté. Todo fue por amor al arte, no hubo paga, no hubo una remuneración por el trabajo, pero sí mucho aprendizaje. Entonces para mí eso fue mi paga, aprender la técnica, una técnica muy bonita, muy llamativa. Y en sí el gusto surgió cuando yo pude conocer varios murales en las grandes ciudades europeas, donde hay iglesias llenas de mosaico bizantino, como por ejemplo las iglesias griegas, y un ejemplo de donde está tapizado de mosaico bizantino es la iglesia de San Marcos, la Basílica de San Marcos en la ciudad de Venecia. Lo que más me gusta hacer en el mosaico veneciano es la arquitectura, pero hecho de todo, desde ropa de un obispo en un mural, también hice la ropa de la Virgen de Guadalupe en otro mural, también trabajé el Museo Anahuacalli en un mural que está ubicado en la ciudad de Guanajuato, en el Museo de Diego Rivera, y también pues he hecho paisaje, también animales marinos. He hecho de todo, pero lo que más me gusta en sí es hacer arquitectura. Experiencias gratas y también experiencias complicadas me ha traído el realizar el mosaico veneciano. Les voy a contar un poquito. Cuando yo inicié en esto ya les comentaba que fue porque me invitaron a un proyecto de un mural.
Este mural está ubicado en la ciudad de Cortázar, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe o el Santuario de la Virgen de Guadalupe, como algunos lo conocen. Bueno, ahí hay experiencias de todo tipo, ¿no? Desde el que no teníamos para comer, el de que llegábamos a trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, y cosas así, ¿no? Complicadas, difíciles, porque todo fue en sí por amor a aprender esta técnica. Me ha traído también el viajar, el tener murales en otras ciudades. Por ejemplo, el que está en el Museo de Diego Rivera, es un museo dedicado a Diego Rivera y a su hija Ruth Rivera, en el que tuve la oportunidad también de convivir con mis compañeros artistas, de conocer nuevos artistas de la República Mexicana, porque fue una convocatoria abierta en donde fuimos seleccionados a algunos artistas plásticos que ya conocíamos la técnica, pero también artistas nuevos, pero con mucha trayectoria y con mucha experiencia. Entonces esa oportunidad de conocer, de aprender también de ellos, fue algo muy grato. Una experiencia divertida pues también fue que me fui a vivir los fines de semana a la ciudad de Guanajuato. Entonces todo el mundo me decía, qué padre, estás en Guanajuato, la fiesta y en pleno Cervantino, pero no, llegamos a trabajar a las 9 de la mañana y salíamos de ahí hasta 12, 1, 2 de la tarde, cansados, sin ganas de ir de fiesta, nada. Entonces era a descansar el rato que se podía y al día siguiente volver a trabajar porque se tenía que entregar el proyecto. Tampoco fue un proyecto que fuera remunerado, fue prácticamente solventado por los artistas. Nosotros pagábamos nuestra renta, nuestra comida, entonces fue todo por gusto, por el gusto de aprender y por el gusto de tener un mural en nuestra ciudad hermosa, Guanajuato, y que todos lo puedan ir y admirar, ¿no? Ojalá puedan ir al Museo Diego Rivera, conocerlo y que bueno, que sepan que fue un trabajo de muchos artistas que con el corazón hicimos este mural. Buena pregunta. Si a alguien le interesa adquirir alguna pieza en arte veneciano, pueden contactarme en mi correo electrónico, que es luzrangelarte@hotmail.com, todo con minúsculas. Me gustaría comentar que no solamente realizo el mosaico veneciano, también ejecuto otras técnicas pictóricas como son el acrílico, óleo, pastel, carboncillo, grafito y técnicas mixtas. Bueno, ¿qué se necesita para hacer mosaico veneciano? Primero, muchas ganas y saber que va a haber muchos accidentes, que te vas a cortar las manos, que adiós uñas bonitas y todo eso, ¿no? Después, hablando de materiales, principalmente es el mosaico veneciano o colorines o tesela de vidrio, como varios lo conocemos. Pero, bueno, para trabajarlo pues se requieren pinzas, obviamente pegamentos, juntas, ¿qué más? El monta, que es un pegamento especial para este material, y se necesita también pues trapos, tijeras, cúter. Bueno, si gustan pasamos a la mesa de trabajo y ahí les puedo ir mostrando los materiales para que los vayan conociendo. Bien amigos, es momento de hacer una breve pausa comercial, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como De Ruta, en YouTube estamos como De Ruta Serie, a todos nuestros amigos tuiteros estamos en @DeRutaTV y en Instagram, no se olviden, estamos como de-ruta-. Continuamos.
Les voy a presentar los materiales que se requieren para la realización de mosaico veneciano. Son muchos en realidad y también pueden variar dependiendo de las necesidades de cada persona. Pero brevemente les voy a presentar lo básico para poder realizar un mosaico veneciano. Pues principalmente son los mosaicos venecianos o colorines, como se conocen, o tesela de vidrio. Este material está hecho de vidrio. Vienen en esta presentación que son 30 por 30 y principalmente pues lo que hay que hacer es lavarlos. Se mete la hojita completa en una cubeta con agua, se deja remojar para que se desprendan, ya después se ponen a secar. Ya secos, lo que se hace pues es ponerlos en unos recipientes transparentes para tener la facilidad de identificar cada color. Si pueden acercar la imagen, se puede ver que son diferentes tonos. Aunque vengan en una misma placa, normalmente se pueden encontrar que hay diferentes colores. Primeramente hay que lavar las teselas, hay que sumergirlas en una cubeta con agua. Son plaquitas de mosaicos que miden 30 por 30 centímetros y son mosaiquitos pequeñitos, como pueden ver. Ya cuando estos se desprenden del cartoncito que tiene pegamento atrás, hay que ponerlos a secar sobre periódico, ya sea en el sol o en un lugar donde les dé aire para que sea más rápido. Ya debemos de tener nuestro proyecto listo y hay que cubrirlo con papel contact, que es el plástico que tiene pegamento por un lado, el que usamos comúnmente para forrar los libros que todos conocemos. Ya colocado el papel contact, se procede a cortar los mosaicos dando forma de acuerdo a la sección de la imagen que vayamos a realizar. Cuando el 100% de la imagen está cubierta de mosaico, hay que proceder al pegado de tesela sobre el material a elegir de acuerdo a las necesidades del artista o del cliente. Por ejemplo, se puede pegar en madera, panel semen, duroc, MDF o cualquier otro material que se pueda adaptar a esta necesidad del pegado del mosaico. También puede ser ya directamente pegado en el muro. Ya cuando esté pegado hay que dejar secarlo y después proceder al emboquillado. Comúnmente se usa el color rojo en la junta, pero puede jugar el mosaico con varios colores y se pueden usar más de uno. Ya emboquillado hay que limpiarlo con una esponja mojada y con trapos húmedos hasta darle el brillo deseado. Finalmente se realiza la colocación del mosaico en el lugar deseado por el artista o por quien haya hecho el pedido del mosaico. Soy Luz Rangel, soy artista plástico y los invito a que continúen viendo De Ruta. Amigos, continuamos en esto que es De Ruta. Ya conocimos algo acerca del mosaico veneciano, de este arte poco común. Viri, ¿cómo la viste? Increíble, Dani. Ya quisiera yo tener, aunque sea un poquito de paciencia para hacer un arte como este.
Claro que sí, un arte muy especial, amigos. Si ustedes quieren dar un obsequio, quieren quedar bien ahí en la familia con la persona que andan quedando, regálenle un cuadrito de este tipo de mosaico veneciano, contacten a nuestra amiga Luz y verdad no se van a arrepentir con un trabajo de esta clase de arte. Ahora nos hemos desplazado a otro lugar, Viri, ¿dónde nos encontramos? Estamos en el barrio de Tierras Negras, Dani, un lugar con mucha tradición y mucha historia. Mucha historia y mucha tradición aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Nos hemos desplazado a este lugar porque aquí hay un platillo típico que deben conocer de la ciudad de Celaya, Guanajuato y que se elabora aquí en este barrio precisamente. Y nos encontramos, bueno, atrás de nosotros se encuentra una capilla de este barrio fundada el 12 de enero de 1864 dedicada a la Virgen de Guadalupe. Pero bueno, vamos a conocer un poco acerca de este platillo que tanto les estamos hablando. Platillo, según se dice, bueno, los conocedores aquí de la zona, que este platillo o la receta original fue dada por la misma Santa Ana, la madre de la Virgen María, acompañada precisamente de la Virgen María, y me refiero a las gorditas de queso. ¿Vamos a conocerlas, Viri? Vamos, Dani. Muy bien, continuamos con esto que es de ruta y vamos a conocer este delicioso platillo. Mi mamá, que en paz descanse, ella la enseñó una señora que se llamaba Soterita, la cual era una señora ya muy grande de edad, como de unos 70 años, cuando mi mamá era muy jovencita, y le enseñó a ella a hacer las gorditas, porque había una pobreza tan grande en esta familia que mi mamá, pues ella era muy curiosa y se acercó a la señora, y viendo cómo ella la enseñó la señora a cómo ganarse más adelante la vida, cómo podía ser para ella sacarnos adelante. Entonces ella anteriormente se molía el queso bien molido en el metate, con el chile las dos cosas iban bien preparaditas, bien molidas. No es como ahora, ¿verdad? Que pues es a mano ahora, todo lo tenemos que hacer, pero antes era en el metate donde veía yo a mi mamá que ella preparaba el queso. Y la mantequita y todo iba revuelto para que estuviera bien molido. Ya cuando teníamos, que yo veía que mi mamá ella ya tenía la masa, la cual no es como ahora que la compran y todo, no, teníamos que lavar bien el maíz para ponerlo a cocer. Ya cuando estaba bien, no dejar la masa también el nixtamal muy cocido, porque a la hora de llevarlo al molino sale la masa muy pegajosa. Entonces no, tenía que ser a una temperatura bien, de tal forma que en el momento de hacer la gordita no se nos pegara, no se saliera chiclosa, como dicen. La masa tiene también su proceso, también poner el nixtamal y darle su tiempo también a esto. Y de ahí nosotros aprendimos. Mi mamá, ahorita se puede decir que hay la tercera generación, de la cual están también mis sobrinas enseñándose a trabajar, a hacer las gorditas. Así es que ya van las 3 generaciones ahorita que estamos, pues nos enseñamos. Yo me enseñé desde muy joven a hacer las gorditas, a trabajarlas y darle forma, hacerlas ricas, porque de eso consiste también que la gente nos hace el favor de venir a consumirlas, porque a veces no es tan fácil, se ve tan fácil, pero tiene su manera de hacerlas, de prepararlas, ¿verdad? Únicamente de estos, la gente, viene todo tipo de nivel de gente, ¿verdad? La gente muy acomodada, la que, deme gorditas de Tierras Negras, porque son las mejorcitas. Mejor que lo digan ustedes y no yo, ¿verdad? Yo luego les digo, alábete el extraño y no tu propia boca. Mejor ustedes que hablen y no nosotros. Yo le puedo estar diciendo, inventándole y echándole además, y no es así. A la hora que ustedes las prueban, sí, pues qué gorditas. No, es lo que yo le estoy diciendo: el queso, la manteca y el chile. Es todo, ¿sí? Ahora vienen y nos preguntan. Yo el día que me muera no voy a decirles, no, pues no les puedo dar la receta.
¿Qué me cuesta? Lo cual para que toda la gente se enseñe y no se pierda, ¿sí? Sobre todo aquí por esta calle son muy conocidas este tipo de gorditas. Sí, pero ahora vamos a hacerlas allá. ¿Me acompañan? Vamos. Bien amigos, antes de hacer un corte comercial les queremos hacer la invitación a que no se despeguen y sigan viendo De Ruta, que tenemos mucho más para ustedes, pero el día de hoy se pueden ganar un pase, una cortesía para que vayan a Comics Celaya, y Viri les tiene la pregunta para que se ganen ese pase. Una sencilla pregunta, Dani. Mencionen 5 personajes famosos del estado de Guanajuato. Así es, 5 del ámbito que sea el punto, gente famosona de aquí que haya hecho algo importante en Guanajuato. Comenten 5 personajes en Facebook de Ruta, Twitter @de Ruta TV, Instagram de _Ruta_. Coméntenos y se van a comer algo delicioso en Comics Celaya, el lugar donde comen los superhéroes. Regresamos. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Pásale. Vamos. Bien amigos, estamos aquí en Comics, que es una parada obligada en esto que es De Ruta, porque vean nada más la comida que Comics tiene para todos ustedes. Tenemos grandes promociones, aquí me encuentro con César, ¿verdad? Y bueno amigos, ustedes vienen todos los martes y miércoles, tenemos las hamburguesas al 2 por 1. Venamos manejando lo que es la hamburguesa Cowboy y también la clásica martes y miércoles 2 por 1. Ahora que si ustedes y sus amigos prefieren un lunes de alitas, porque a quién no le gustan las alitas, César, el lunes 25 alitas por 160 pesos. Entonces ya sea que se vengan por su hamburguesa o se vengan el lunes también por sus alitas que están deli. César, tenemos también mucho más. Así es, Dani, tenemos más. Los cumpleañeros, para los que cumplen años, tenemos lo que es la promoción de, si vienen acompañados de 4 personas más del cumpleañero, el cumpleañero no paga sus alimentos y su bebida. O si prefieren pues venir a tomar, igualmente para el cumpleañero, igualmente con 4 personas adicionales que consuman, les regalamos una botella. Ya puede ser brandy, tequila o ron, lo que ustedes prefieran. Va a cortesía de la casa por el cumpleañero. Y ya para finalizar tenemos lo que es la cubeta de 6 piezas, que puede ser Tecate Light, Sol e Indio. Esa la tenemos en 119 pesos todos los días. Pues bueno amigos, ya escucharon todas las promociones, todo lo que César también les invitó a todos ustedes, todo lo que Comics, el lugar donde comen los superhéroes y también donde puedes comer tú, te está esperando, ya sea entre semana, ya sea el fin de semana, para que te vengas con los cuates, con los compadres, con la novia, con la familia. Vénganse con los cumpleañeros también, ¿verdad, César? Para que se vengan aquí y aprovechen todo lo delicioso que tiene el menú de Comics para todos ustedes. Vengan y los invitamos a que coman como los superhéroes. Aquí tenemos 2 tipos de gorditas, que son las que acabo de preparar el queso, y acabo de la otro tipo de gorditas, que son las migajitas de carnitas, las cuales son estas. La gente aquí se ha acostumbrado mucho a este tipo de gorditas y a estas. Nos han llegado a pedir también gorditas, pero de frijolitos, los cuales pues no lo hacemos. Perdón. Porque aparte, perdón, nos toma mucho, pues es un poquito más, no trabajo, sino no nos alcanza el tiempo a veces para hacer, porque todo esto se tiene que hacer en el momento, ¿sí? Entonces, lo que vendemos es estas y estas. Aquí está la masa, ¿verdad? La masa martajadita para las gorditas de carnitas y la masa remolida para las gorditas de queso. Aquí tenemos el queso ya listo y preparado para en el momento empezar a hacerlas. Es una manera muy bonita de trabajarlas, de hacerlas. Y sobre todo, tenemos gente que viene de Estados Unidos,
vienen y nos hacen los pedidos para varias partes de Estados Unidos. Y son muy aceptadas, o sea, vienen y a la hora que sea en la mañana, a la hora que sea, vienen y quiero tantas gorditas porque las vamos a llevar a tal parte de Estados Unidos y son llevadas, son muy conocidas, pero sobre todo las de aquí de Tierras Negras. No quieren de otro tipo de gorditas, no, queremos de aquí de Tierras Negras. Y la gente pues nos honra con ese amor y ese detalle de venir a consumir nuestras gorditas, ¿verdad? Es lo que yo le puedo decir de todo esto, el proceso del queso, la masa y todo, que la masa lleva también su chiste, porque también si la masa se me pasa de calor en el momento que le estoy preparando el maíz al nixtamal, se me cose, la masa sale muy cocida y no se puede hacer, queda como muy chiclosa, entonces no se abre, no se extiende. ¿Por qué? Porque la masa está cocida. O simplemente yo tengo mi masa bien preparadita y todo, mi nixtamal, pero en el molino muchas veces el molino también se encarga de no hacer la masa bien, de no sacarla. ¿Por qué? Porque se les llega a cocer la masa porque no le ponen el agua, porque las piedras están mal. Entonces tienen su chiste todo esto, ¿verdad? Para hacer un tipo de gorditas como estas. Yo le empecé a ayudar a mi mamá desde los 20 años. Ahorita tengo 60 años de edad y pues desde que yo me enseñé viendo a mi mamá cómo las hacía, pues de ahí aprendí a hacerlas, a preparar las cosas. Ahora que mi mamá ya no está, pues nosotros, se puede decir que la segunda generación estamos trabajando este tipo de comida, ¿verdad? De gorditas, que es a lo que más nos conoce la gente por estas. Como le digo, por aquí sí hay muchas gorderas, pero pues cada quien, ¿verdad? Las prepara a su manera, pero pues nosotros nos honra la gente con las famosas gorditas de Tierras Negras. Eso es lo que yo le puedo decir. También es muy conocido aquí en el barrio de Tierras Negras por el atole de leche, el cual también, pues gracias a Dios nos honra la gente con venir a disfrutar de este rico atole, el cual tiene un proceso también que es pura leche, se puede decir que es un 90% de leche, cual lleva su canelita, lleva su piloncillo, lleva sus hojitas de naranja agria. Las cuales pues se pone a hervir todo el piloncillo, la canela. Buenas noches. Las hojitas de naranja se hierve bien hasta que ya están bien sazonado aquello, entonces se le invierte ya la leche, se le deja ir la leche, se empieza a hervir, posteriormente se espesa con maicena o con la harina, se va espesando hasta que da una consistencia, le va a dar un colorcito como color cremita, así bechecito, así bien rico, el cual se disfruta mucho y se acompañan con este tipo de gorditas, ¿sí? Ahorita si quieren vamos a ver el atolito, ya lo tenemos ya listo porque pues eso lo hace uno temprano para cuando ya empiece la gente pues ya lo tengamos al servicio de las personas. Otra cosa, ya le digo que ese atole y estas gorditas se acompañan con ese atolito bien rico. Eso sí les puedo decir, bien sabroso ese atolito. Casi por aquí no lo hacen. También les digo que de ese atole tiene muchísimos años, muchísimos años. Yo creo como mamá duró vendiendo, cuando ella ya partió, llegó trabajando como 70 años. Ella haciendo gorditas y ese atole que era muy conocido. Anteriormente se ponían en unas ollas de barro. Se cubría, se tapaba y tomaba otro sabor al barro.
Pero ahora no, pues ahora ya hemos cambiado, hemos optado por tenerlo ya en una olla más diferente. Y aquí estamos para servirles a todos. Que vengan a disfrutar las gorditas de queso y el atole de leche. ¿Sí? Y ahorita lo van a disfrutar ustedes para que lo prueben, ¿verdad? Y ustedes son los mejores jueces que vamos a tener. Miren, aquí nos pueden encontrar desde a partir de las 6 de la tarde a las 11:30, 12 de la noche, que es la hora en que ya empezamos a recoger, porque más noche pues no se puede uno quedar. Aquí estamos ubicados en la calle de Jiménez 471, en el barrio de Tierras Negras. Estamos para servirles a todo el que guste venir a probar estas riquísimas gorditas de Tierras Negras. Amigos, ha llegado el momento de despedir el programa, pero no sin antes le tengo que preguntar a Viri. Viri, ¿cómo te la pasaste el día de hoy? Increíble, Dani. Conocer la magia que Luz hace con los vitrales y las gorditas, híjole, increíble. Es increíble, amigos. Si ustedes visitan la ciudad de Celaya, Guanajuato, no se pueden quedar sin conocer lo que son las famosas gorditas, ¿verdad? De queso de migajas del barrio de Tierras Negras, altamente recomendado. Yo le quiero preguntar a Viri. Viri, ¿cuántas te comes y de qué? Me como aproximadamente unas 2 de queso, pero si tengo hambre, híjole, ahí sí son 3. Ok, 3. Bueno, vamos a ver si usted quiere invitarle unas gorditas a Viri, ya sabe cuántas invitarle. En mi preferencia, bueno, de queso, y la verdad, aparte de las salsitas, si usted le agrega nopalitos, es una cosa en verdad impresionante. Así que tiene que visitar las gorditas que hacen aquí en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Y antes de despedir el programa, les tenemos también una invitación a todos ustedes, amigos que nos sintonizan en las redes sociales. Bueno, amigos de Ruta, queremos que en las redes sociales nos comenten su lugar favorito para que salga en este programa y como conozcamos más de ustedes y de su región. Así es, de su región, de su municipio, del lugar. Si ustedes tienen un rinconcito, tienen algo, un lugar, también un platillo, ¿por qué no una comida, un personaje, un lugar que nos recomienden para ir a grabar? Estaremos dándonos con todo el gusto una vuelta ahí en De Ruta. Así que, amigos, por el día de hoy nos despedimos, nos sintonizamos en la próxima y la invitación en cada programa es: únete al viaje. Chao.